Si estás escuchando esto tarde en la noche, quizá con las luces apagadas o con audífonos para no despertar a nadie, quiero que te hagas una pregunta antes de continuar. ¿Conoces realmente a tus vecinos? Porque en lugares como la Ciudad de México, donde las paredes son delgadas, los patios se comparten y los sonidos viajan de un cuarto a otro, a veces uno termina escuchando cosas que jamás debió escuchar. Esta historia me ocurrió hace algunos años, cuando me mudé a una vieja vecindad en el centro de la ciudad. Una de esas construcciones antiguas que sobreviven entre edificios modernos, con pasillos largos, escaleras de hierro oxidado y un patio central donde todos se ven las caras, quieran o no. Al principio pensé que era un lugar como cualquier otro. Gente trabajadora, niños jugando, radio sonando en diferentes habitaciones, el olor de comida casera flotando en el aire. Pero con el paso de las noches, empecé a notar algo extraño. Algo que ninguno de mis vecinos parecía querer mencionar. Algo que ocurría en el cuarto del fondo. Antes de continuar, déjame contarte cómo terminé viviendo en esa vecindad. Porque si hubiera sabido lo que sé ahora, jamás habría aceptado ese lugar. Todo empezó cuando perdí mi trabajo. En ese entonces tenía 20 y tantos años y trabajaba en un pequeño local de reparación de celulares cerca del metro. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar el cuarto que rentaba en un edificio relativamente tranquilo. Hasta que un día el dueño decidió cerrar. En cuestión de semanas estaba buscando empleo. Y también un lugar más barato para vivir. Fue así como encontré el anuncio. Se renta cuarto económico en vecindad. Servicios incluidos. Centro de la ciudad. Recuerdo que pensé que era demasiado bueno para ser verdad. El número del anuncio me llevó con una señora llamada Doña Elvira. Me citó una tarde para mostrarme el lugar. La vecindad estaba escondida en una calle estrecha, de esas que parecen haberse quedado atrapadas en el tiempo. Las paredes exteriores estaban descascaradas y la puerta de metal tenía varias capas de pintura vieja. Cuando toqué, tardaron unos segundos en abrir. Doña Elvira era una mujer mayor, bajita, de cabello gris recogido en un chongo muy apretado. Tenía una mirada seria, pero amable. ¿Vienes por el cuarto?, me preguntó. Asentí. La puerta se abrió completamente y entré. Lo primero que vi fue el patio central. Había macetas colgadas en algunas paredes, ropa tendida cruzando el aire como banderas improvisadas y varias puertas alineadas alrededor. Algunos vecinos estaban ahí. Una señora barriendo. Un señor sentado fumando. Un niño pateando una pelota contra la pared. Todos me miraron por un segundo. Con una curiosidad rara. Como si supieran algo que yo no. Doña Elvira me llevó por el pasillo hasta un cuarto pequeño, pero decente. Tenía una cama, una mesa vieja y una ventana que daba al patio. Es sencillo, me dijo, pero tranquilo. Pregunté el precio. Era incluso más barato de lo que esperaba. Demasiado barato. Firmé ese mismo día. La primera semana fue completamente normal. Me levantaba temprano para buscar trabajo, regresaba en la tarde y a veces platicaba un poco con los vecinos en el patio. La mayoría eran gente tranquila. Estaba don Ernesto, el señor que fumaba siempre sentado en una silla de plástico. La señora Maribel, que vendía tamales por las mañanas. Y también estaba una mujer que casi nunca salía de su cuarto. Una mujer que todos parecían evitar. Vivía en el cuarto del fondo del pasillo. El número 12. Recuerdo que pregunté por ella una tarde, mientras ayudaba a don Ernesto a mover unas cajas. ¿Quién vive allá atrás?, le dije señalando el último cuarto. Don Ernesto dejó de mover la caja. Solo por un segundo. Luego me miró con una expresión extraña. Ah, murmuró, la señora Julia. No dijo nada más. Pensé que simplemente era una vecina reservada. Hasta que llegó la primera noche en que escuché los golpes. Eran como las 2 o 3 de la madrugada. Golpes secos. Lentos.
desde el fondo del pasillo. Tac, tac, tac. Al principio pensé que alguien estaba arreglando algo. Pero cuando miré mi celular vi la hora. 3:17 de la mañana. Nadie arregla nada a esa hora. Los golpes continuaron durante varios minutos. Luego, silencio. A la mañana siguiente le pregunté a la señora Maribel si habían escuchado algo. Ella dejó de acomodar sus tamales. Me miró. Y después volteó hacia el cuarto 12. Tú no hagas preguntas de ese cuarto, dijo en voz baja. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Solo se inclinó un poco hacia mí. Y murmuró algo que todavía recuerdo perfectamente, porque todos los que preguntan demasiado terminan escuchando lo que hay adentro. Esa misma noche, los golpes volvieron. Pero esta vez, no eran lo único que se escuchaba. Y fue en ese momento cuando cometí el error que cambió todo. Porque decidí salir de mi cuarto y caminar por el pasillo hacia el cuarto número 12. Abrí la puerta con cuidado, procurando no hacer ruido. El pasillo estaba casi completamente oscuro. Solo una luz amarillenta, parpadeante, iluminaba a medias las paredes viejas, llenas de humedad. El aire se sentía más frío que dentro de mi cuarto. Como si al cruzar el umbral hubiera entrado a otro lugar. Los golpes seguían. Tac, tac, tac. Más claros ahora. Más cercanos. Tragué saliva. No sé exactamente qué me impulsó a avanzar. Tal vez la curiosidad. O esa necesidad absurda de comprobar que todo tenía una explicación lógica. Di el primer paso. El piso crujió. Me detuve. Miré hacia las puertas de los otros cuartos. Todo en silencio. Nadie salió. Nadie dijo nada. Era como si yo fuera el único que escuchaba. O peor. Como si los demás ya estuvieran acostumbrados. Seguí caminando. Cada paso hacía eco en el pasillo, mezclándose con el sonido constante de los golpes que venían del fondo. Mientras más me acercaba, más se transformaba el ruido. Ya no parecían simples golpes. Sonaban irregulares. Como si algo estuviera intentando salir. Tac, tac, tac. Me detuve a medio pasillo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Venía del mismo lugar. Del cuarto número 12. Me acerqué un poco más, intentando distinguir las palabras. Y lo que escuché. Me heló la sangre, no. Abras. Retrocedí de inmediato. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Había alguien adentro? Claro que sí, me dije. Era lógico. Era la señora Julia. Pero entonces, ¿por qué sonaba así? Su voz era débil, rasposa, como si llevara días sin hablar. O como si algo le estuviera apretando la garganta. Los golpes se detuvieron de repente. El silencio fue absoluto. Tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Me quedé ahí, inmóvil. Y entonces... toc. Un solo golpe. Pero esta vez no venía de adentro. Venía de la puerta. Justo frente a mí. Di un paso atrás, instintivamente. Toc. Otro golpe. Más fuerte. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. No había duda. Lo que fuera que estaba ahí. Sabía que yo estaba del otro lado. Hola, dije, sin pensar. El silencio respondió. Pasaron unos segundos. Largos. Pesados. Hasta que algo volvió a escucharse. Pero ya no era un susurro. Era un sonido. Húmedo. Como si alguien estuviera arrastrándose. Muy lentamente.
desde el interior, hacia la puerta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí otro paso. Y otro más. Pero no podía dejar de mirar. No podía apartar los ojos de esa puerta vieja, descascarada, con la pintura cayéndose en tiras. Y entonces, la manija se movió. Lentamente. Muy despacio. Como si algo del otro lado estuviera probando si podía abrir. Sentí un nudo en la garganta. Quise correr. Quise gritar. Pero no pude. La manija giró apenas un poco. Y luego se detuvo. Silencio otra vez. Y justo cuando pensé que todo había terminado, escuché una voz. Pero no venía de adentro. Venía detrás de mí, te dije que no vinieras. Me giré de golpe. Ahí estaba don Ernesto. De pie en medio del pasillo. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Su expresión ya no era tranquila. Era seria. Tensa. Casi asustada. ¿Qué está pasando ahí?, le pregunté, con la voz temblando. ¿Por qué suena así? Don Ernesto no respondió de inmediato. Solo miró la puerta del cuarto 12. Luego volvió a verme. Y dijo algo que en ese momento no entendí. ¿Pero qué después? Tendría demasiado sentido, porque eso ya no es la señora Julia. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cómo que no es ella? Don Ernesto dio un paso hacia mí. Bajó la voz. Mira. Hay cosas que es mejor no buscar, murmuró. Y ese cuarto es una de ellas, pero alguien está adentro. Sí, me interrumpió. Algo está adentro. Un golpe seco resonó otra vez. Esta vez más fuerte que todos los anteriores. Los dos volteamos al mismo tiempo. La puerta vibró. Literalmente. Como si algo hubiera golpeado desde dentro. Con toda su fuerza. Y entonces se escuchó un grito. Pero no era humano. No completamente. Era una mezcla de dolor, rabia y algo más. Algo que no supe identificar. Pero que me hizo sentir que no pertenecía a este mundo. Don Ernesto me agarró del brazo. Vámonos, dijo, con firmeza. No dudé. Caminamos rápido de regreso hacia mi cuarto. Antes de entrar, no pude evitar voltear una última vez hacia el fondo del pasillo. La puerta del cuarto 12 estaba ligeramente entreabierta. Y dentro había algo moviéndose. Algo que no debería estar ahí. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente descubrí que nadie en la vecindad quería hablar del tema. Pero hubo una persona, una sola, que decidió decirme la verdad. Y lo que me contó explicaba por qué todos evitaban ese cuarto. Y por qué algunos vecinos ya no estaban ahí. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez el golpe. El grito. Y ese sonido húmedo arrastrándose desde dentro del cuarto 12. Me quedé sentado en la cama hasta que empezó a clarear, con la sensación constante de que, en cualquier momento, algo iba a rascar mi puerta desde afuera. Cuando por fin amaneció, la vecindad parecía otra. El patio tenía vida otra vez. Los niños corrían, alguien tenía la radio encendida, la señora Maribel ya estaba vendiendo tamales como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera existido. Eso fue lo que más me inquietó. Salí de mi cuarto con los ojos cansados y la cabeza pesada. Apenas di unos pasos cuando sentí varias miradas encima de mí. Sabían. No necesitaban preguntar. Se me notaba en la cara. Intenté actuar normal, pero cuando pasé cerca de la señora Maribel, ella me detuvo. Ven tantito, me dijo en voz baja. La seguí hasta una esquina del patio, lejos de los demás. Se cruzó de brazos,
miró hacia los lados. Y luego directo a mí, fuiste, ¿verdad? No respondí. No hacía falta. Suspiró, como si confirmara algo que ya esperaba. ¿Qué viste? No sé, dije. Pero algo está mal ahí adentro. Don Ernesto dice que ya no es la señora Julia. Al escuchar ese nombre, la señora Maribel bajó la mirada. Hubo un silencio incómodo. Siéntate, me dijo, señalando una silla de plástico. Obedecí. Lo que vino después cambió por completo mi percepción de ese lugar. La señora Julia llegó hace como 2 años, empezó. Era tranquila. Muy callada. Casi no convivía con nadie, pero tampoco causaba problemas, y entonces empezaron los ruidos. Sentí un escalofrío. Al principio eran como los que escuchaste, continuó. Golpes. Arrastres. Cosas que se caían en la madrugada, ¿y nadie hizo nada? Soltó una pequeña risa, sin humor. Aquí todos hacemos como que no pasa nada. Así ha sido siempre. Eso no me tranquilizó en lo absoluto, pero hubo algo que cambió todo, dijo, bajando aún más la voz. Se inclinó hacia mí, una noche. Alguien gritó, ¿la señora Julia? Negó lentamente, no. Eso es lo peor. Sentí un vacío en el estómago, el grito vino de su cuarto. Pero no era su voz. Se me erizó la piel, varios salimos a ver qué pasaba, continuó. Tocamos su puerta. Nadie respondió. Los ruidos seguían. Pero ella no hablaba, y la policía se llamó. Tardaron horas en llegar. Y cuando por fin abrieron la puerta, se quedó en silencio. ¿Qué había adentro?, pregunté, casi en un susurro. La señora Maribel dudó. Miró hacia el fondo del pasillo. Hacia el cuarto 12. Y luego volvió a verme, nada. Parpadeé, como que nada, el cuarto estaba vacío. Sentí que algo no encajaba. Pero ella vivía ahí, sí, dijo. Todas sus cosas estaban ahí. La cama. La ropa. Sus cosas personales. Todo, entonces. ¿Dónde estaba? La señora Maribel negó con la cabeza. Eso es lo que nadie pudo explicar. Un silencio pesado cayó entre nosotros, y después de eso, pregunté, después, respiró hondo, empezaron a pasar cosas peores. Mi corazón empezó a latir más rápido, la puerta se abría sola en la noche, los golpes eran más fuertes, y a veces. Se escuchaba a alguien hablando, la señora Julia, eso creíamos. Al principio. Se inclinó aún más hacia mí, pero no decía cosas normales. ¿Qué decía? Su voz tembló un poco, decía nombres. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Nombres de quién? Me miró fijamente, de la gente que vive aquí. El aire se volvió pesado. No, murmuré. Sí, afirmó. Uno por uno. Tragué saliva. ¿Y qué pasa cuando dice tu nombre? La señora Maribel tardó en responder. Ese silencio fue peor que cualquier explicación. Desapareces. Mi corazón dio un brinco. ¿Cómo que desapareces? Te vas, dijo. Como la señora Julia. Sentí un sudor frío en la espalda. ¿Ha pasado más veces? Asintió lentamente. 3. El patio seguía lleno de ruido a nuestro alrededor. Pero en ese momento todo se sentía lejano. Irreal, y nadie hace nada, pregunté, desesperado. ¿Qué quieres que hagamos?, respondió. ¿Ir a decirle a la policía que un cuarto se está tragando gente? No supe qué decir. Lo único que hacemos, continuó, es ignorarlo, no escuchar, no acercarnos, y esperar que no diga nuestro nombre. Miré hacia el fondo del pasillo. El cuarto 12 estaba ahí. Silencioso. Como si nada, ¿y si ya lo dijo?, pregunté, casi sin darme cuenta. La señora Maribel me sostuvo la mirada. Y entonces dijo algo que hizo que todo dentro de mí se congelara. Entonces ya es demasiado tarde.
Un ruido seco interrumpió el momento. Ambos volteamos. Venía del pasillo. Desde el fondo. Desde el cuarto 12. Pero no era un golpe. Era algo diferente. Algo que no había escuchado antes. Una voz. Clara. Fuerte. Que resonó por toda la vecindad. Y que hizo que todos en el patio se quedaran completamente en silencio. Porque esa voz acababa de decir un nombre. Y ese nombre era el mío. El silencio que cayó sobre la vecindad fue antinatural. No fue como cuando la gente simplemente deja de hablar. Fue inmediato. Total. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Nadie se movió. Nadie respiró. Yo me quedé helado en la silla, mirando hacia el pasillo. Mi nombre todavía parecía rebotar en las paredes, Cesare. La voz había sido clara. Demasiado clara. No era un susurro. No era un eco. Era una invitación. Sentí como la señora Maribel apretaba mi brazo con fuerza. No voltees, me dijo, casi sin mover los labios. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba mirando. El pasillo, que hace unos segundos estaba vacío, ahora parecía más oscuro. La luz parpadeante apenas alcanzaba a iluminar la entrada del fondo. Y la puerta del cuarto 12 estaba abierta. No completamente. Solo lo suficiente para dejar ver un pedazo de oscuridad adentro. Una oscuridad más densa que la del pasillo. Como si no fuera simplemente falta de luz, sino algo sólido. Algo que estaba ahí. Observando. No te muevas, susurró la señora Maribel. Pero algo dentro de mí no la escuchó. Sentí una presión en el pecho. Como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Como si algo estuviera tirando de mí. Me puse de pie. Siéntate, dijo ella, ahora más fuerte. Pero mis piernas ya estaban caminando. Un paso. Luego otro. No vayas, escuché a alguien más decir. Creo que era don Ernesto. No estoy seguro. Las voces empezaron a mezclarse. No lo escuches, métete a tu cuarto, cierra los ojos. Pero nada de eso importaba. Porque la voz volvió a hablar. Y esta vez venía desde dentro del cuarto. Ven. Fue suave. Casi amable. Y eso fue lo peor. Porque por un segundo sonó como alguien que conocía. Como alguien cercano. Como si imitara una voz familiar. Pero ligeramente mal. Ligeramente rota. Seguí caminando. El pasillo se hacía más largo con cada paso. O al menos eso sentía. Como si la distancia se estirara. Como si el cuarto 12 se alejara. Pero al mismo tiempo me jalara más fuerte. Los sonidos del patio desaparecieron. Ya no escuchaba a nadie. Solo mi respiración. Y algo más. Algo que venía de adentro. Un sonido húmedo. Irregular. ¿Cómo? Respiración. Llegué a la mitad del pasillo. Y entonces lo vi. Algo se movió dentro de la oscuridad. No completamente visible. Solo una silueta. Que no tenía forma definida. Como si estuviera hecha de sombras mal acomodadas. Se movía lento. Arrastrándose. Hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Quise detenerme. En serio lo intenté. Pero mi cuerpo no respondía. Di otro paso. Y otro. Hasta que estuve a unos metros de la puerta. El aire se volvió frío. Pesado. Difícil de respirar. Y entonces, la cosa dentro del cuarto habló otra vez. Pero ya no usó mi nombre. Esta vez dijo algo diferente. Algo que me hizo sentir un terror mucho más profundo. Ya casi.
La silueta se acercó más a la entrada. Y por un segundo, la luz del pasillo alcanzó a tocarla. No tenía rostro. O al menos no uno normal. Era como si varias caras estuvieran intentando formarse al mismo tiempo. Moviéndose. Estirándose. Como si recordara lo que era un rostro humano. Pero no pudiera hacerlo bien. Retrocedí un paso. Ese pequeño acto rompió algo. La presión en mi cuerpo desapareció de golpe. Como si hubiera soltado un hilo invisible. Y entonces, todo volvió de golpe. Los gritos. Los pasos. Don Ernesto corriendo hacia mí, atrás, gritó. Me jaló con fuerza justo cuando algo salió disparado desde la oscuridad. No lo vi completamente. Solo sentí el aire moverse. Un golpe contra la pared. Un sonido. Como uñas raspando el concreto. Caí al suelo. Don Ernesto me arrastró hacia atrás. No lo mires, me gritó. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza. Y lo vi. Esa cosa estaba parcialmente fuera del cuarto. Su cuerpo se extendía desde la oscuridad como si no tuviera fin. Y entonces hizo algo que me dejó completamente paralizado. Se detuvo. Y empezó a reír. Una risa baja. Rota. Llena de voces superpuestas. Como si todas las personas que habían desaparecido estuvieran riéndose al mismo tiempo. Don Ernesto me cubrió la vista con la mano. Cierra los ojos, ordenó. Esta vez sí obedecí. Escuché como varios vecinos cerraban puertas. Como alguien rezaba. Como algo se arrastraba de regreso al cuarto. Y finalmente, un golpe seco. La puerta del número 12 se cerró. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Porque ahora, yo sabía lo que había detrás. Y lo peor de todo, es que esa cosa ya sabía quién era yo. Y según la señora Maribel, eso solo significaba una cosa. Esa noche no iba a terminar ahí. Porque cuando esa cosa dice tu nombre, no lo hace una sola vez. Y lo que pasó después hizo que deseara nunca haber respondido. No recuerdo cómo regresé a mi cuarto. En serio. Es como si alguien hubiera cortado ese pedazo de tiempo. Lo siguiente que tengo claro es estar sentado en la orilla de la cama, con las manos temblando y la puerta cerrada con seguro, como si eso fuera a servir de algo. Afuera, la vecindad estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio contenido. Como si todos estuvieran esperando lo mismo que yo. Que volviera a pasar. Miré el reloj. 6:42 de la tarde. Faltaban horas para la noche. Y aún así, el ambiente ya se sentía pesado. No quise salir. No quise hablar con nadie. Solo me quedé ahí, tratando de entender qué había pasado. Tratando de convencerme de que todo tenía una explicación. Pero en el fondo sabía que no. Había visto esa cosa. Había escuchado cómo decía mi nombre. Y según lo que me dijeron, eso era el inicio. Intenté distraerme. Prendí la televisión, revisé el celular, incluso traté de dormir un poco. No funcionó. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía sospechosa. Y entonces, llegó la noche. No hubo transición. No fue como un atardecer normal. Fue como si, de pronto, la luz simplemente se hubiera ido. El cuarto se oscureció más de lo normal. La bombilla del techo empezó a parpadear. Y sentí algo. Esa misma presión. Esa misma sensación de que algo estaba cerca. Muy cerca. Miré hacia la puerta. Y fue entonces cuando lo escuché.
Un rasguño. Suave. Lento. R. Justo del otro lado. Mi respiración se detuvo. No, susurré. El rasguño se repitió. Más fuerte. R. Como uñas. Arrastrándose por la madera. Me levanté lentamente. No quería acercarme. Pero tampoco podía ignorarlo. ¿Quién? Intenté decir, pero la voz no me salió. Y entonces. Golpearon. Toc. Un solo golpe. Seco. Directo. Como la noche anterior. Di un paso atrás. Mi mente gritaba que no abriera. Que no respondiera. Que no hiciera absolutamente nada. Pero entonces. Escuché una voz. Soy yo. Abre. Era don Ernesto. O al menos. Sonaba como él. Me quedé congelado. Abre, rápido, insistió la voz. No te puede encontrar aquí. Algo no cuadraba. Don Ernesto nunca hablaría así. Nunca sonaría. Desesperado. Me acerqué lentamente a la puerta. Sin hacer ruido. Sin responder. Y miré por la rendija inferior. Lo que vi. Me heló completamente. No había pies. No había sombra. No había nadie parado afuera. Solo oscuridad. Pero la voz seguía ahí. Justo del otro lado. Ya sé que estás ahí, dijo. Y entonces. Cambió. La voz se quebró. Se distorsionó. Se volvió más grave. Más. Profunda. Ábreme. Retrocedí de golpe. El corazón me golpeaba el pecho. No, dije, ahora sí en voz alta. El silencio respondió por un segundo. Y luego. La risa. Esa misma risa rota. Esa mezcla de voces. Justo detrás de mi puerta. Sentí un golpe. Fuerte. ¡Bam! La puerta vibró. Ábreme, gritó ahora, con múltiples voces al mismo tiempo. Otro golpe. ¡Bam! La madera crujió. Corrí hacia la cama, buscando. No sé qué. Algo. Cualquier cosa. Ábreme, repitió, ahora más cerca. Más dentro. Más en todas partes. Y entonces. Escuché algo peor. Mi nombre otra vez. Pero ahora no venía solo de la puerta. Venía de las paredes. Del techo. Del suelo. Cesare, Cesare, Cesare. Me tapé los oídos. Pero no sirvió de nada. La voz no era externa. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. Los golpes se detuvieron de repente. Silencio total. Me quedé inmóvil. Esperando. Conteniendo la respiración. Y entonces. Algo empezó a pasar dentro del cuarto. Detrás de mí. Un sonido. Muy leve. Muy cerca. Como si alguien acabara de moverse. Lentamente giré la cabeza. Y lo que vi hizo que entendiera algo aterrador. Esa cosa no necesitaba que yo abriera la puerta. Porque de alguna manera ya había encontrado la forma de entrar. Y estaba justo ahí, dentro de mi cuarto. No quise voltear por completo. Mi cuerpo se quedó a medio movimiento, como si una parte de mí todavía creyera que, si no lo veía, no estaba ahí. Pero el sonido volvió. Más claro. Más cercano. Un arrastre lento. Sobre el piso de cemento. RRR. RRR. Venía de detrás de mí. Dentro del cuarto. Tragué saliva. Y supe que ya no había forma de evitarlo. Giré la cabeza. Despacio. Muy despacio. Primero vi la pared.
luego la esquina. Y después, algo que no debería existir dentro de un espacio tan pequeño. Una sombra, pero no proyectada. No. Era una presencia, pegada al suelo, como si se estuviera filtrando desde abajo, desde las grietas invisibles del cuarto. Se movía, se expandía, y entonces empezó a levantarse, como si intentara tomar forma. Mi respiración se volvió irregular. No, susurré. La cosa se estiró, y por un instante, adoptó algo parecido a una silueta humana. Pero estaba mal. Las proporciones no coincidían. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza se inclinaba en ángulos imposibles. Y su piel, si es que podía llamarse así, parecía hecha de oscuridad líquida. Goteaba, sin hacer ruido. Entonces, las caras aparecieron otra vez. No una, varias. Superpuestas. Moviéndose. Como si estuvieran atrapadas bajo una superficie que no podían romper. Reconocí algo en ellas. No a las personas. Pero sí la expresión. Desesperación. Dolor. Y algo peor. Súplica. Di un paso atrás. Mi espalda chocó contra la puerta. No tenía salida. La cosa se acercó un poco más. Y entonces habló. Pero esta vez, no imitó ninguna voz. No intentó engañarme. Habló con todas al mismo tiempo. Ya estás aquí. Sentí un vacío en el estómago. No, murmuré. Yo no estoy ahí. Las caras se movieron. Como si reaccionaran a mis palabras. Si estás. Su cuerpo se estiró hacia mí. No caminaba. No avanzaba. Simplemente se acercaba. Como si el espacio entre nosotros dejara de existir. Solo falta que entres. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Entrar a dónde?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Las caras sonrieron. Todas. Al mismo tiempo, al cuarto. Sentí que el aire desaparecía. No, es lo mismo. La voz se volvió más suave. Casi calmada. Tu cuarto. El mío. No hay diferencia. Y entonces entendí. No se trataba de una puerta. No se trataba de un lugar físico. Esa cosa no vivía en el cuarto 12. El cuarto 12 era solo donde empezó. Donde alguien la dejó entrar. Y ahora se estaba extendiendo hacia mí. Hacia todos. ¿Qué eres?, pregunté, con la voz quebrada. Las caras se retorcieron. Como si la pregunta les causara dolor. Somos. Se interrumpió. Como si no pudiera terminar la frase. Como si no hubiera una sola respuesta. Y entonces, una de las caras se separó ligeramente del resto. Lo suficiente para que la reconociera. Mi sangre se heló. Era la señora Julia. O lo que quedaba de ella. Sus ojos, si aún podían llamarse así, se fijaron en mí. Y por un segundo, todo lo demás se quedó en silencio. Solo su voz. Débil. Rota, no entres. Sentí un golpe en el pecho, que, no dejes que te lleve. La oscuridad alrededor de su cara se agitó violentamente. Como si no le permitiera hablar. Corre. Esa fue la última palabra que dijo. La cosa reaccionó. Se distorsionó. Las caras volvieron a mezclarse. Y la voz regresó. Más fuerte. Más agresiva. Ya es tarde. Se lanzó hacia mí. No tuve tiempo de pensar. Mi mano se movió por instinto. Busqué la manija de la puerta. La giré. Y salí corriendo.
El pasillo estaba oscuro. Más que antes. Pero no me detuve. Corrí. Sin mirar atrás. Sin escuchar. O al menos. Eso intenté. Porque mientras corría, escuché algo que me hizo perder completamente la esperanza. La puerta de mi cuarto se cerró sola detrás de mí. Y desde adentro, algo empezó a golpear. Pero no para salir, sino como si acabara de quedarse atrapado, esperando a que alguien más decidiera abrir. Y en ese momento entendí algo peor. Eso no había terminado. Ni para mí, ni para nadie en la vecindad. Porque ahora, ya no estaba solo en el cuarto 12. Ahora, también estaba en el mío. Corrí hasta el patio sin detenerme. El aire me faltaba, las piernas me temblaban. Pero no podía parar. Sentía que si lo hacía, si dudaba un segundo, eso me alcanzaría. Cuando llegué, varios vecinos ya estaban afuera. Nadie hablaba. Todos miraban hacia el pasillo. Hacia la oscuridad. Don Ernesto fue el primero en acercarse. ¿Salió contigo?, preguntó, agitado. Negué con la cabeza, no. Pero está en mi cuarto. Al decirlo en voz alta, todo se volvió más real. Más pesado. La señora Maribel se llevó las manos a la boca. Ya se pasó, murmuró. ¿Qué significa eso?, pregunté, desesperado. Nadie respondió de inmediato. Y entonces se escuchó un golpe desde el pasillo. Pero no venía del cuarto 12. Venía de otro lado. De mi cuarto. Todos volteamos al mismo tiempo. Toc. Otro golpe. La puerta de mi cuarto se movió ligeramente. Como si algo desde dentro estuviera probando salir. No puede ser, susurró alguien. Sí puede, dijo don Ernesto, con voz seca. Ya no está contenido. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Don Ernesto me miró. Y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Nada, como que nada, nos vamos. Un murmullo recorrió el patio. Irnos, dijo la señora Maribel. ¿Y dejar esto aquí? ¿Prefieres quedarte?, respondió él. Nadie dijo nada más. Porque todos sabíamos la respuesta. Esa noche, varios vecinos empezaron a empacar lo poco que tenían. Otros simplemente se fueron. Sin mirar atrás. Yo hice lo mismo. Metí mis cosas en una mochila, con las manos temblando. Cada segundo que pasaba, sentía que algo iba a salir de ese cuarto. Que iba a cruzar el pasillo. Que iba a aparecer detrás de mí. Antes de irme, no pude evitar mirar una última vez hacia el fondo. El cuarto 12 estaba ahí. Cerrado. En silencio. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubiera pasado. Pero entonces escuché algo. Muy bajo. Muy leve. Desde dentro, Cesare. No esperé. Salí de la vecindad y no volví. Nunca. Con el tiempo conseguí otro lugar, otro trabajo. Otra vida. Pero hay algo que nunca cambió. A veces, en la madrugada, escucho golpes. Suaves. Lejanos. Tac. 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 Y a veces, cuando todo está en completo silencio, escucho mi nombre. No importa dónde esté. No importa cuánto me haya alejado. Esa cosa no se quedó en la vecindad. Porque ahora sé la verdad. Nunca estuvo atrapada en ese lugar. Solo estaba esperando. Esperando a que alguien la escuchara. A que alguien respondiera. A que alguien la dejara entrar. Y tal vez, solo tal vez,
Tú que estás escuchando esto ahora mismo. Ya hiciste exactamente lo mismo. Porque si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si imaginaste ese cuarto, ese pasillo, esa puerta, entonces ya sabes cómo suena. Y cuando lo escuches en la noche, cuando estés solo, cuando sientas que algo te observa desde la oscuridad, recuerda esto, no respondas, no te acerques y sobre todo, no abras la puerta. Porque una vez que dice tu nombre, nunca se detiene. Si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia tu puerta, entonces sabes que algo aquí funcionó. Suscríbete para más relatos como este. Comparte este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche, completamente a oscuras. Y dime en los comentarios, ¿te quedarías? ¿O también saldrías corriendo? Nos escuchamos en la próxima historia. Si es que algo no responde antes que tú.